Enamorarse es siempre el resultado de una proyección, no es un sentimiento maduro de aprecio y respeto por el otro, sino al contrario, uno ama un aspecto de sí mismo. Cuando el compañero o la compañera no cumplen nuestras demandas de proyección, y hay que entender que nadie lo puede hacer, esta ya no se sostiene y entonces llegamos incluso a terminar con esta persona o a preguntarnos cosas como, pues, ¿qué vi en él o en ella para elegirlo como pareja? Para que una persona pueda ser algo más, ¿sí?, que el reflejo en su amante, pues la proyección tiene que ser retirada y eso se tiene que hacer de forma consciente. A veces tenemos que sacrificarla, tanto simbólica como fácticamente en la relación, aunque tengamos que saltar nuestros propios autoengaños. En este sentido, tenemos que entender que cuando estamos enamorados o enamoradas de una persona, vamos a empezar siempre un proceso de proyección. Es decir, la proyección, a grosso modo desde este punto de vista, pues es un mecanismo defensivo, ¿sí?, que se sostiene a través de un proceso neurótico en donde yo adjudico una serie de capacidades, virtudes y también aspectos que podríamos considerar negativos en otra persona. Entonces, lo que hacemos es sacar contenidos, evidentemente, mayoritariamente inconscientes, y tatuárselos, escribírselos, adjudicárselos al otro, a la otra, y decir, él o ella tienen estas cosas, cuando en realidad son situaciones que nosotros venimos cargando. Entonces, en las culturas machistas, en el patriarcado en el que vivimos, por ejemplo, a la mujer se siente atraída, una mujer, no digo que todas, pero una mujer, ¿sí?, en este ejemplo, se siente atraída, ¿sí?, por un hombre muy fuerte, muy aventurero, muy intrépido, y realmente ella se está enamorando de un aspecto de sí misma, ¿sí?, que no alcanza a ver, que es pues su necesidad de ser libre, de ser aventurera, de ser dinámica. Entonces, este príncipe, entre comillas, ¿sí?, representa pues una imagen arquetípica del inconsciente femenino que ha sido bombardeado a través de muchos, pero de muchas generaciones, para decir eso es de los hombres. Entonces, esta mujer se siente atraída por esos aspectos viriles, también entre comillas, que son construcciones, cuando realmente ella tiene esta hambre, esta necesidad. Por otro lado, vemos a hombres que se enamoran, ¿sí?, de estas mujeres cándidas, dulces, tiernas, amables, que evidentemente la mayoría funciona a través de un instruccionamiento de estereotipos de género. Pero a nivel analítico, un poquito más profundo, pues nos damos cuenta que en esta instrucción, el hombre que se siente atraído a este tipo de cosas, pues está buscando su integración psíquica y anímica, y está proyectando los aspectos que niega en él mismo, porque como él no puede ser amoroso, cándido, cariñoso, amable, pues valora, ama, desea, pero evidentemente también desplaza y rechaza dentro de sí mismo estas capacidades, y entonces se engancha, se enamora de esta, entre comillas, princesita. ¿Te das cuenta más o menos en estos ejemplos tan sencillos cómo vivimos en estas generalidades, en estos estereotipos, pero sobre todo más profundo aún, ¿sí?, en este enamoramiento, en estos procesos de enamoramiento, a través de los procesos proyectivos, muchas veces, evidentemente, pues apoyados por toda una dinámica de género, una bipartición y una serie de estereotipos genéricos y de estereotipos de roles sexuales y de estereotipos de emotividades que son femeninas entre comillas y masculinas entre comillas. Porque cuando hablamos de femenino y masculino también estamos hablando de una construcción. Porque lo que es femenino en una cultura puede que no lo sea en otra. Por lo que a veces vemos en algunas etnias, en algunas culturas y en algunas épocas, lo que se pudo haber considerado viril o masculino,
¿sí? Este artificio, este constructo que sirve pues para controlar más que todo, puede que en esta época no sea considerado masculino o viril. Así, por ejemplo, ya adaptándonos o ya focalizándonos en nuestra época, entendemos que los constructos occidentales de femenino y masculino pues vienen mayoritariamente de la cultura patriarcal, ¿sí? Que está totalmente judio-cristiana y que a la vez viene de toda la cultura helénica y griega. Entonces, en esta colonización del pensamiento, nosotros nos creemos libres, pero me temo que no lo somos, porque pues estamos instruccionados en una serie de patrones en las cuales nos dicen, aquí te puedes mover, y es como si te dijeran, si eres libre, muy muy libre, pero simplemente en estas 2 habitaciones. ¿Por qué? Porque esas 2 habitaciones son todo tu mundo. Y así es como lo habitamos. Entonces, en los procesos analíticos de curación en la terapia, de curación en el autotrabajo, porque no todo tiene que ser en el proceso psicoterapéutico, tenemos que entender esto. En algunos enfoques académicos se habla de decolonizar este pensamiento. En algunos enfoques un poco más cercanos pues a las espiritualidades emergentes y a toda esta serie de curaciones, entre comillas, y sanaciones de la nueva era, pues es una decodificación del pensamiento. Independientemente de cómo lo hagamos y de dónde lo veamos, tenemos que entender que el proceso de enamoramiento también es un proceso estereotipado y un proceso, por lo tanto, sujeto a la neurosis, el dolor, el autoengaño y la no libertad. ¿De quién nos enamoramos? Es la pregunta. ¿Y para qué nos enamoramos? ¿Para qué nos enamoraremos? ¿Para qué nos vamos a enamorar? Evidentemente, sí, el concepto de amor romántico occidental aquí es un tema a trabajar. Nos dicen, por ejemplo, que nos enamoramos porque es natural, porque es la naturaleza. Todos estamos buscando el amor, la pareja, el complemento, la media naranja y toda esta bola de pavadas. Y nos lo dicen de formas implícitas y explícitas. Y si no te lo crees, o eres lo suficientemente crítico o crítica para resistirte un poquito a este concepto de amor romántico, pues está en la literatura, pues está en la religión, pues está en las comedias románticas del cine, del teatro, está en todas partes. Está en la publicidad, está en las novelas, telenovelas y en prácticamente todos los contenidos, porque pues finalmente los sistemas de poder quieren tener controlados a las masas. ¿Y qué mejor que hacerlos gastar su líbido, su energía, su pasión, su potencialidad en sus pequeños dramas caseros, en sus pequeños dramas del corazón, en el sufrimiento que aparte le da un sentido a tu vida? Y bueno, dirás tú, pues esta persona que acaso no quiere o es una persona sin corazón. No, evidentemente yo también, como todas las personas, tenemos procesos afectivos, ¿sí? Eróticos, de vinculación, y evidentemente estamos presionados a tener ciertos modelos de relación. Pero al estar todos en esta presión, lo primero que tenemos que entender es, me doy cuenta que existe tal cosa, la nombro, le pongo nombre y entonces existe. Y dices, bueno, entonces me va a transformar en alguien que va a estar amargado, amargada, que no va a querer amar, que no quiere... No. No se trata absolutamente nada de eso. Se trata de pasar el límite de instruccionamiento y entrar en un estado de más libertad para poder ejercer la relación consciente, ¿sí? Con quien tú quieras y desde tus modelos más funcionales. Y evidentemente, la historia, las novelas, las experiencias propias, nuestros propios mapas familiares nos dicen el concepto de amor romántico y la proyección de los atributos de género en el otro o en la otra no nos han servido mayoritariamente para construir una cultura de la paz y acercarnos a eso que también es una construcción, un concepto muy subjetivo que está muy manoseado, que es la felicidad. Porque hay muchas formas de ser feliz, ¿no? Y nos dicen, no, es que para ser feliz tienes que construir una familia, ser así, ser de esta forma, conseguir un cierto estatus, un trabajo, no sé, un montón de cosas que ya te imaginarás que nos programan. Entonces, nuestro punto aquí es analizar
cómo yo me enamoro a partir primero de estos estereotipos, de esta influencia cultural patriarcal, de este concepto de amor romántico y de esta polaridad o este complemento, este en el otro, este ver lo que yo no tengo en el otro o lo que a veces tengo y no puedo reconocer. El primer punto, sí, ya es el reconocimiento de cómo me he enamorado. Sé que me he enamorado bajo directrices que yo no elegí, que ni siquiera me preguntaron y evidentemente no nos hemos preguntado porque nos dicen que no hay nada que preguntar. Ya está establecido. Ahí está la tele, están las novelas y todo lo demás. Una vez que nos damos cuenta de esta falacia, entramos en analizar la proyección. La proyección es un término muy utilizado principalmente en la terapia con enfoque tanto psicoanalítico como analítico, que nos habla de esto. Como ya les había dicho, yo pongo contenidos inconscientes de mi naturaleza negada, de mi naturaleza deseada, en otra persona. ¿Sí? Y entonces una persona que no sé, es profundamente homofóbica, va a empezar a atacar a las personas homosexuales porque realmente tiene un problema con el miedo, tiene un problema con la aceptación o no aceptación de propias pulsiones negadas, instintos no asumidos y un montón de cosas. Una persona que es racista y proyecta en esa otredad, ¿sí? Que es diferente, ya sea por cuestión cultural o por cuestión de color de piel o un montón de cosas, una serie de insultos y cosas feas o no sé, los mexicanos son estos, los venezolanos son aquellos, los españoles son estos, la gente morena es así. Generalmente está proyectando aspectos de su propia psique sombría o no asumida, ¿sí? Sombría no es mala, sino que está muy en el inconsciente, ha sido replegada a como un cuarto oscuro que se llama la sombra, que está en el inconsciente, en donde se guardan tanto cosas muy positivas como muy negativas, pero que no se pueden integrar a la identidad, ¿sí? Hacia afuera del otro, porque le confronta en algún sentido. Entonces, pues al estar adjudicándole un montón de cosas negativas a ese otro, a esa otra, realmente se está proyectando él, ¿sí? Entonces, si son perezosos, o son estos, o son ladrones, tiene que ver con él. Uno ve al mundo desde sus propios ojos y uno ve en el mundo, ¿sí? Lo que tiene dentro de sí mismo. Fíjate cómo es esto nada más. Pues si tú te sales no sé, de tu casa y vas en el coche y dices, ay, qué lindo día, está lindo el clima, la gente es amable, es cándida, qué sé yo. Y te topas a un compañero, una compañera de trabajo y dicen, el día ha estado espantoso, hace mucho calor, hace mucho frío, la gente maneja fatal y entonces, bueno, dices, pero si yo hice prácticamente el mismo camino para llegar a la oficina, y yo vi bueno, estas perspectivas o estos mundos dentro de un solo mundo o estos muchos mundos en un mundo o a la inversa, ¿sí? Tiene que ver con la percepción de la persona y por lo tanto de su interpretación de lo que está percibiendo. Y es en función de lo que trae dentro. Pues si traemos dentro algo no muy bonito, evidentemente el mundo no se ve bien. Bueno, pero entrando en el tema proyectivo a fondo, hablaríamos de eso. En esta proyección le adjudico al hombre o a la mujer de mi afecto o mi deseo, ¿sí? Una serie de cualidades que probablemente no tiene, nunca tendrá, ¿sí? No le interesa tener. Y entonces, también le podemos empezar a proyectar una serie de cosas que creemos que puede tener, pero que realmente son cosas que nosotros tenemos potencialmente nosotros. Que no las llevemos a la acción por miedo, por imposiciones patriarcales, por roles de género, por un montón de cosas, es punto y aparte. Entonces, la pregunta aquí importante para nosotros es, ¿qué cosas de mi pareja, de mi enamorado o enamorada, más me gustan a mí, más me han atraído y también más me han confrontado? Porque esas son zonas de trabajo para ti. Tienen que ver con pequeños botones en el otro que van a abrir puertas en ti.
estos atracciones, ¿sí? Tanto desde el eros, porque vas a decir, ay, bueno, pues es que las atracciones todas tienen que ser muy bonitas, muy agradables, muy preciosas. Pues no, ese es un mito. No todas las atracciones son bonitas, son preciosas, son sanas. Hay atracciones fatales. Hay gente que se siente atraída, ¿sí? O atraído por personas realmente tóxicas, destructivas, depredantes, insultantes, groseras. No se da cuenta que tienen ese patrón de atracción. Evidentemente hay mucho que trabajar ahí. Y entonces cuando te das cuenta que terminas saliendo siempre con patanes, o terminas siempre saliendo con mujeres que podríamos decir son muy tóxicas en tu vida, pues es que aquí, como diríamos en mi país, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre, y en este caso comadre también, porque puede ser. Es decir, el otro sí tiene evidentemente responsabilidades para con sus conductas, con el mundo todo, sí, no se va a justificar a nadie, pero evidentemente nosotros también tenemos una responsabilidad en la cual tenemos que reconocer que estamos proyectando. Y en estas atracciones tanto eróticas como tánicas, es decir, que vienen del dolor, ¿qué es lo que me gusta de mi pareja? ¿Qué no me gusta de mi pareja, pero tiendo a aceptar de mi pareja? Entonces, estos pequeños etiquetas, nombres, palabras que puedes utilizar, van a funcionar como una llave, ¿sí? Para abrir contenidos inconscientes dentro de ti. Ejemplo, si estás con una persona profundamente violenta y te das cuenta que tu historia de vida es parejarte o enamorarte de hombres que terminan siendo depredadores o mujeres que terminan siendo depredadoras, ¿será la suerte? ¿Será el destino? ¿El karma? ¿Hay que sufrir? No. Son elecciones que vienen evidentemente de tu inconsciente, no han sido asumidas en el consciente y por lo tanto están tomando, ¿sí? Pues las riendas de tu vida. Entonces aquí hay que trabajar mucho en la reflexión de por qué creo que la violencia es algo normal y entonces por qué la acepto en el afuera, en esa pareja, pues porque yo la traigo adentro. En algún momento generé un perfil de víctima e introyectado un montón, ¿sí? De indefensión, o sea, he aprendido a ser indefenso o indefensa ante el otro y en esa proyección busco el complemento afectivo de la vulnerabilidad y la indefensión, que es el agresor. Y dices, bueno, ¿a poco entonces aquí voy a ser culpable yo porque soy agredida? No, 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 jamás. Jamás serás culpable por ser agredida o agredido. Jamás. Eso tiene que quedar muy claro, que no se confunda este tema. Pero si eres responsable para tratar de cambiar los patrones afectivos de atracción, tanto positiva como atracción que podríamos llamar negativa, aunque se oiga extraño, ¿sí? Hacia este tipo de personas. Esos son aspectos como muy claros y creo que todos tenemos ejemplos, tanto en nuestras vidas como en algún conocido o conocida, porque igual a ti no te pasa nada de esto. Hay muchos ejemplos acerca de la proyección de nuestras necesidades en nuestra pareja o en esa persona en la cual estamos proyectando todo un proceso de enamoramiento. El enamoramiento, si bien tiene una carga evidentemente muy biológica, totalmente olfativa, de una serie de componentes feromonales, hormonales, totalmente bioquímicos, pues no somos evidentemente nada más esa dimensión y tenemos una serie, ¿sí?, de multidimensiones, ¿sí? Somos seres holísticos, ¿sí? No estamos condicionados únicamente por la pulsión corporal, aunque tiene un gran peso y una gran importancia y no hay que restarle validez, pero en estas dimensiones más allá del cuerpo vienen estas dimensiones psíquicas, culturales, afectivas, mentales, de cognición y demás. Y en estas dimensiones, que podríamos llamar un poquito más complejas en el sentido de la subjetividad, encontramos esto. Me estoy proyectando en mi pareja. Y hay muchos ejemplos. Hay proyecciones, como ya había comentado, que son tanto muy bonitas y donde proyectas los aspectos que están dormidos a veces dentro de ti, pues en el otro, y crees que como no los puedes tener y no los puedes sacar, pues admiras eso en el otro, amas eso en el otro, valoras eso en el otro, porque realmente en la vida te pueden a poner estos botoncitos, ¿sí? O sea,
para eso es esto, para que tú evoluciones estas partes dentro de ti. Qué triste sería tenernos a nosotros toda la vida que depender de nuestra pareja para poder experimentar el afecto, la ternura, el cariño, porque por nosotros mismos no podemos desdoblar esta serie de manifestaciones. Tal vez las podemos sentir, pero no tenemos el afecto o la formación afectiva pues para manifestarlo. ¿Por qué? Porque estamos como analfabetas emocionales, ¿no? Y eso nos puede pasar mucho a los hombres. No digo que a todos, pero sí en nuestra cultura se nos castró, por así decirlo, nuestros aspectos muy psicoemocionales que tenían que ver con todo eso que nos dijeron que estaba pigmentado de alguna tonalidad del rosa. Y entonces, en las emotividades de lo masculino, integramos ciertas cosas y otras cosas se disocian. Y al quedarse disociadas se reprimen. Y en esta represión, ¿sí?, se valora, pero también se censura en el otro. Y entonces vemos a hombres, ¿sí?, que su ánima, es decir, el aspecto que llamaríamos, y digo llamaríamos, pero sabemos que es una subjetividad, de lo femenino, de lo que se dice que es femenino, o, como le dicen algunos analistas, la mujer dentro del hombre, es decir, tu yo femenino, tu parte femenina, pues la proyectas en tu pareja. Y entonces es tanto para bien como para mal. Y si el hombre tiene una relación muy disfuncional con lo femenino, nos habla de un hombre que tiene una muy carente conexión con su propio femenino, o eso que se llama. Entonces, esta disfuncionalidad la lleva a sus procesos de relaciones de enamoramiento, de amor. Ejemplo, un hombre que valora profundamente la seducción, la mujer fatal, si la guapa, la de escote, la de falda, la bonita, que entre comillas que eso es algo también bien complejo porque hay muchas diferencias y no debemos entender que hay una sola belleza, aunque así no lo marquen las culturas, los estereotipos. Entonces, toda esta mujer, este halo de mujer fatal, pues se siente muy atraído. Y claro que se siente atraído, porque es su aspecto reprimido de la seducción, de la coquetería, del encanto, porque eso lo ha reprimido porque él es hombre, entonces él no puede ser así. Él tiene que ser más duro, más cazador, tiene que buscar a su presa. Fíjense todas estas educaciones tan burdas, ¿verdad? Y entonces ama todo ese aspecto, vamos a decir, afrodisíaco, de Afrodita de esta mujer. Le atrae, porque es una negación de sí mismo, pero es más fuerte su deseo. Entonces su deseo, al no poder ser concebido en el sí mismo, se muestra en esa otra, ¿sí?, esta mujer. Se hace de carne y de hueso, por así decirlo, y se une a ella. Empiezan un noviazgo y todo es muy lindo, y todo es muy bonito, y él está feliz y ella se siente a gusto, pero empieza un proceso muy destructivo. Como él no ha integrado sus aspectos interiores que tienen que ver con esta ánima o fuerza femenina dentro de él, esa parte psíquica de lo femenino que viven todos los hombres, tenemos ánima. Todos los hombres tenemos aspectos que sean llamados femeninos dentro de nosotros. Empieza de celoso, empieza de criticón, y lo que antes le gustaba como novia o le gustaba como cita, tal vez con un compromiso más formal o incluso en un matrimonio, es censurado, es reprochado, sí, lo hace sentir irritado y empieza con conductas machistas y dominantes en los cuales le prohíbe utilizar ese tipo de atuendos que en un principio le atraían. ¿Por qué? Porque no se integró él. Y entonces se hace algo muy agridulce para pasar a un sabor totalmente, sí, pestilente, desagradable, que es el control, sí, que son los celos, que es pues la toxicidad en la pareja y la violencia en la pareja. Así vemos mujeres que le encantaban también un hombre, proyectaba en él pues todos estos aspectos negados de su animus, esto es otro término, es decir, el animus es el aspecto masculino dentro de la psique femenina, de las mujeres, ¿sí? Entonces se decía, y se dice en algunas vertientes analíticas, que este animus al no ser expresado también e integrado, pues te va a estar atrayendo estos aspectos pues en otras personas.
Estoy hablando, sí, de hombre-mujer. Es exactamente lo mismo con sus cambiecitos muy leves, sí, por construcciones de género y construcciones identitarias en las personas no heterosexuales. Entonces, esta chica ve a un chico y él es muy fiestero y es muy extrovertido y es muy popular y ella se siente como muy atraída por ese tipo de chicos y entonces empiezan a salir y ella está muy contenta y es muy feliz y le parece muy gracioso porque son todos los aspectos que ella ha tenido reprimidos. Probablemente ella le han reprimido todos esos aspectos tanto por la cultura como tal vez por su familia. Y entonces en esa represión le parece perfecto y tal vez no lo alcanza a ver o si lo alcanza a ver, la chica buena con el chico malo. ¿Mm? ¿Me explico? Entonces en esa complementariedad entre comillas, o sea, en esa pavada, ella empieza a buscar estos contenidos dormidos o reprimidos de sí misma en él. Pero pues se ponen más formales las cosas y después está enojada, está celosa, está muy enfadada de que él siga teniendo este comportamiento tan inmaduro y tan poco formal para con ella y que él siga en la fiesta y siga pues en su vida como la tenía. Pero entonces lo que gustaba en una temporada termina siendo el motivo de dolor porque nos está hablando de que son proyecciones que nosotros hicimos en la pareja. Evidentemente una persona que está más integrada psíquicamente y es consciente que existen los procesos proyectivos y sabe discernir entre los impulsos inconscientes, ¿sí? Y las decisiones conscientes y trata de llevar, y cuando digo conscientes no digo racionales, porque hablo de una conciencia que va más allá de la razón, que tiene que ver con la integración de los aspectos todos del humano, no nada más la mente, porque si uno quiere vivir a través de la mente va a sufrir mucho, porque no somos seres únicamente mentales. Entonces, pero cuando hay esa conciencia y se toman estas decisiones, entendiendo que, oye, no, yo estoy proyectando cosas de mí que no van, que tiene que, no le puedo adjudicar a esta persona la responsabilidad de hacerme feliz o infeliz y todo este rollo como que ya más asumido, más consciente. ¿Tú crees que para empezar, empezaría a salir con una persona que tiene estos atributos que sabe que en algún momento le lesionarán y le serán disfuncionales? Evidentemente no. Pero aquí viene, ¿sí?, el meollo del asunto. Nadie nos educó en eso. No estamos educados, ¿sí?, emocionalmente. Tenemos este analfabetismo. No tenemos las palabras a veces o los constructos para hablar de estas cosas subjetivas como alguien podría hablar de una pelota roja, ¿sí? O podría hablar de un coche blanco. Es decir, no se nos dieron los lenguajes que podríamos llamar psicológicos o los lenguajes de sanidad interior. Así que evidentemente va conectada con el exterior toda. Y entonces caemos en esta inconsciencia, normalizamos las cosas, nos vamos en automático, vivimos sin preguntarnos nada más, nos adjudicamos una libertad que no tenemos para decidir porque venimos totalmente limitados en nuestros sistemas de creencias y pensamientos y aparte se nos anima a seguir, ¿sí?, en este autoengaño y en este concepto romántico del amor que es complementario, que tiene que ver con... y ya, en eso nos perdimos. Después de estas dos partes que estoy hablando, que primero es darnos cuenta que existe esta no libertad en la decisión, ¿sí?, de cómo nos enamoramos y de quién nos enamoramos, ¿sí? En esta segunda punto que trato, que es hay proyecciones tanto eróticas como tánicas, que vamos a llamarles por lo pronto positivas y negativas, y en estas proyecciones ni nos enteramos que las tenemos ahí. Entramos a un tercer punto, la responsabilidad de observar nuestra propia no libertad y nuestra propia, evidentemente, proyección. ¿Y después qué hago con esta observación? Y entro en esta reflexión de lo que te decía, estos botoncitos. Todo eso que tú puedes empezar a trabajar viendo en tu pareja y en tus amores o en tus enamorados o enamoradas. Son botoncitos para trabajar aspectos de ti mismo o de ti misma que no tienes asumidos en la conciencia o que están parcialmente asumidos pero no integrados. Entonces, ¿qué es ¿qué es lo que te gusta del otro? ¿Qué es lo que te atrae del otro? ¿Qué no te gusta del otro pero tiendes a sentirte atraído? En consulta a veces escuchamos cosas como las siguientes.
y tal vez la vamos a escuchar también muy en lo cotidiano. Es que a mí no me gustan las X mujeres o los X hombres, ¿sí? Que sean de carácter muy débil y esto, y me gusta que sean más dominantes, más fuertes. Entonces empiezan a adjudicar como palabritas bonitas, ¿no? Y como fuerte, dominante, y dices, este carácter fuerte. Dices, no, no hay que confundirlos. Te gustan los iracundos, los neuróticos, los que están totalmente descontrolados. Eso no es tener el carácter fuerte, es tener el carácter muy debilitado. Es tener una personalidad muy fisurada, muy fraccionada. ¿Sí? Entonces dicen es que tiene mucha personalidad o tiene mucho carácter o es de temperamento. No nos engañemos. Podemos llegar a ser simplemente neuróticos iracundos y eso no nos hace ni fuertes ni muy funcionales, ¿eh? Entonces se adjudica esto y le dices, bueno, ¿y por qué no tú intentas salir con otra gente? No, es que a mí me da flojera esta otra gente. Pues entonces aquí el problema es el patrón de atracción que yo tengo a partir de mis proyecciones y entonces ese es el botón que tengo que trabajar. La pregunta, ¿sí? O la llave que me puede ayudar a hacer como un clic, como un hacia adentro es yo que estoy buscando en personas ya sin estos adornos que son neuróticas, explosivas, de carácter fuerte y este tipo de cosas. Es la reflexión importante. Tal vez tienes también en otro sentido, ¿sí? Eligiendo a parejas que son muy libres, entre comillas, este concepto de cómo nos venden la libertad, ¿sí? Y muy de fiesta, y muy sociales. Bueno, pues es que tal vez estás buscando en él o en ella aspectos de ti mismo que están deshabilitados, tu propia capacidad de aventura, tu propia capacidad de apasionarte por la vida funcionalmente. Entonces, estos botoncitos, que así les llamo, evidentemente simplemente un ejemplo, son lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué yo tengo que trabajar con estos botoncitos? Para entrar en un estado de conciencia que nos permite elegir con más funcionalidad a las parejas o a la pareja correcta para mí. Y lo dices, a ver, ¿cómo que pareja correcta? Bueno, cuando decimos correcto sabemos que no es correcto, que no existe tal cosa, no hay humanos correctos. Pero hablaríamos de una cierta tendencia a no caer tanto en la disfunción y acercarnos más a la funcionalidad. Nosotros no podemos ser una buena pareja si ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser una buena pareja si estamos buscando anestesiar nuestra soledad con la pareja. Porque si no nos gusta estar ni con nosotros mismos y tenemos pareja o amigos o qué sé yo para no estar solos, hay un problema y va a haber un problema y una serie de problemas que parten de ahí. Si nosotros no podemos ser una buena pareja, ¿sí? Si no tenemos respeto, compasión, confianza, empatía hacia nosotros mismos. Entonces le solicitaremos a esta pareja, ¿sí? Tanto imaginaria como tal vez real, que nos haga felices. La pareja no te puede hacer feliz, entendiendo que la felicidad es algo totalmente subjetivo, personal y que tiene que ver con una serie de cargas personales, sociales, culturales, que configuran diferentes conceptos de felicidad según la persona. Porque tal vez para tu pareja, pues hacerte feliz es ser un buen proveedor o una buena proveedora. Y tú no estás buscando eso. Es decir, o sea, no es lo único que estás buscando. A lo que voy con todo esto es, estos tres mecanismos que vendrían siendo el reconocimiento de la no libertad, el reconocimiento de la proyección hacia el otro en el proceso de enamoramiento y el reconocimiento de los botones que tengo que trabajar en función de lo que me gusta en el otro o lo que me atrae del otro, aunque sea bien disfuncional, ¿sí? Es algo que tengo que integrar en mí misma y en mí mismo. Este proceso de integración sería como más o menos metafóricamente, ¿sí? Y muy gráficamente como el yin-yang. En el yin-yang, un antiguo símbolo de la iconografía china que es utilizado en vertientes metafísicas, espirituales y específicamente en el Tao, ¿sí? Vemos un círculo con una mitad
oscura y una mitad lumínica o blanca. Y en cada una de las partes hay un complemento del otro. Entonces, en la parte negra, sí hay un puntito blanco. Y a la inversa, en la blanca uno negro. Un poquito del otro en mí, un poquito de mí en el otro. Así es el proceso de enamoramiento. Pero también así es el proceso de alquimia interior, de integración interior, en donde yo reconozco y me reconozco en el otro funcionalmente, no para poseerlo, identificarme con él y absorberlo, no, sino para ser consciente del yo mismo, del ser, del self, y desde ahí conectarme conscientemente con el otro o con la otra. Desde ahí, desde ese lugar, podemos aspirar a construcciones más sanas de la relación, o un amor maduro, o menos un poquito más maduro, ¿sí?, en las relaciones de pareja.